Hola chicos, pues lo prometido es deuda. Entonces os voy a traer hoy una clase de fotografía de producto, en este caso con flashes de estudio, que es lo que dijisteis que os gustaría, una de las cosas que dijimos que nos gustaría ver al margen de toda la teoría que hemos dado, ¿no? Aparte de todo lo que hemos estado viendo. Bien, va a ser una clase muy parecida a la de fotografía de producto que ya hicimos. La gran diferencia es el tipo de iluminación que vamos a utilizar. Si bien el otro día nos centramos en fotografía de producto en sí, hoy lo que vamos a hacer es fotografía más de stock. Voy a aprovechar que, bueno, como ya sabéis que me voy a ir, pues voy a hacer unas cuantas fotografías porque quiero vender algunos productos que tengo. Entre ellos, pues bueno, estas gafas de RV para dron DJI, que pues quiero darle salida porque no me las voy a llevar a España, ¿no? Pesan muchísimo y la neta pues pueden llegar rotas. Entonces vamos a hacer fotografía de este producto, luego de unas bocinas que también quiero vender. Aquí la idea es tener un set que sea sencillo de montar, que tenga como unos valores estandarizados, ¿de acuerdo? Y en este caso lo vamos a conseguir con este fondo blanco que estáis viendo aquí. De hecho, si vemos la imagen podemos ver que, aunque esto es una previsualización todavía, ya podemos ver que pues, se ve bastante neutro el asunto, ¿no? Incluso para las gafas que son casi totalmente blancas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo como las diferentes etapas que tenemos que hacerle caso para que esto funcione, ¿de acuerdo? Y el primero, si recordamos, pues una de las cosas que primero tenemos que hacer, ya una vez que tenemos puesto las luces y tenemos puesto el producto, la cámara, es ajustar los parámetros. Quiero que recordemos cuáles eran los parámetros que vamos a utilizar. Yo todavía no he hecho ninguna fotografía, bueno, he hecho una de prueba, pero he puesto unos valores que yo considero estándar, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir estándar? Que cuando utilizamos flashes son los valores que habitualmente vamos a utilizar, los valores que dan más o menos una buena cantidad de luz, de exposición con respecto a la potencia de los flashes. En este caso están muy cerca del producto, entonces también tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, en la pantalla podemos ver, tenemos una obturación de 1 partido de 125, si recordáis es algo que dijimos que era como una regla, porque era lo suficientemente rápida como para que la persona, en el caso de que fotografía de personas, quedase totalmente inmóvil, y lo suficientemente lento como para poder sincronizar el flashazo, el destello de los flashes, con el obturador de la cámara, ¿no? Entonces es un estándar. No iba a molestar mucho si nosotros bajásemos, por ejemplo, a 1 partido de 60, lo tengo por aquí. Si bajamos a 1 partido de 60, por ejemplo, no va a haber mucha diferencia de exposición, excepto si le entra mucha luz por la ventana. En este caso estoy trabajando con luz natural, entonces puede ser que si pongo una obturación demasiado lenta, aunque me da lo mismo porque esto está inmóvil, no ese es el problema, puede ser que empecemos a contaminar la escena con luz que viene de fuera. Entonces vamos a poner 1 partido de 125, que dijimos que era el estándar que siempre vamos a utilizar, aquí lo tenemos colocado. Un F11, que dijimos que era una buena distancia focal porque tiene bastante profundidad de campo. En este tipo de fotografía es crítica, a lo mejor incluso tenemos que subirle un poquito más, a F13 quizá, para poder conseguir que todo el objeto esté enfocado, ¿no? Y ya, bueno, aquí pone la exposición, pone -2 pasos, no tenemos que hacer caso a eso, ¿por qué? Porque en realidad estamos trabajando con las luces de modelado que ya vimos, entonces eso no es un problema ahora para nosotros. La cámara, digamos, la previsualización compensa esa exposición para que se vea correctamente. Si nosotros hiciésemos la fotografía con esta luz, saldría subexpuesta, pero no la vamos a utilizar con esta luz, vamos a utilizar las luces de los flashes, no la luz de modelaje. Y un ISO 100, ¿por qué un ISO 100? En este caso tenemos muchísima luz, nos sobra muchísima luz, no necesitamos más, porque al tener tanta cantidad de luz vamos a intentar conseguir, o vamos a intentar tener la mejor definición posible, calidad óptica a través del diafragma, calidad visual, bueno, más bien calidad del sensor, a través del ISO nativo que es 100, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto al balance de blancos, ya lo tengo ajustado, y he puesto balance de blancos white balance con el flash, ¿de acuerdo? Tienen, depende de la cámara, depende del sistema, 5500 Kelvin de temperatura sin una dominante, y la mayoría de los flashes están calibrados a esa temperatura. Estos específicamente tienen una ligera desviación que ya corregiremos después en postproducción, pero la verdad es que da una aproximación bastante buena, ¿no?
Vamos a hablar de los flashes. Estos flashes, ya los conocéis, son flashes estroboscópicos. Tienen 400 watts cada uno, lo cual quiere decir que tienen mucha potencia, y ahora mismo los tengo en el mínimo de potencia posible, ¿de acuerdo? O sea, su destello es lo mínimo posible. Aún así, su destello, aunque sea lo mínimo posible, es una cantidad muy grande de luz. Es por eso que a F11 en este caso está un poquito justo. Vamos a tener que bajarle a lo mejor a F13 quizá, ¿de acuerdo? Vamos a hacer alguna fotografía de prueba, a ver qué tal se comporta, ¿de acuerdo? A ver qué tal está. El foco en este caso lo tengo manual, aquí podemos ver en la pantalla. Y si hago una fotografía, pues mirad, está la exposición un poquito alta todavía. Podemos ver que en algunas partes, como la diadema, vamos a hacer previsualización, en la diadema, en la parte de arriba, sí podemos ver que tiene un exceso de luz, ¿de acuerdo? El ángulo todavía no está correcto, pero bueno, luego lo vamos a arreglar. Vamos a aferrar a F13 y vamos a hacer la misma fotografía y podemos ver que está bastante mejor expuesto, ¿de acuerdo? Esto sería más o menos la exposición correcta. Ya tenemos los valores definidos, ¿vale? Muy bien. ¿A qué pasaríamos ahora? Vamos a ver el tipo de fotografía que hoy vamos a practicar, que es fotografía de stock. Si recordamos lo que vimos en teoría, la fotografía de stock es una fotografía destinada a ser reproducible de forma muy sencilla, muy rápida, que no tengamos que rompernos la cabeza para conseguir siempre un buen resultado. Es por eso que estoy utilizando este esquema de luces que podéis ver de dos flashes, uno a cada lado, con un ángulo aproximado de unos 30-40 grados, entre 30 y 45 grados con respecto a la horizontal, ¿de acuerdo? A la paralela a la cámara, que nos da una iluminación muy suave en este caso porque tenemos unos softbox bastante amplios y que colocados a esta distancia, pues el tamaño aparente de la superficie es muy grande. Entonces sí tenemos una iluminación muy parejita, muy suave, apta para que prácticamente cualquier producto se vea correcto, ¿no? Y esto es lo que vamos a fotografiar. Es un producto un poco complejo porque pues bueno, tiene estas falta de textura porque tiene mucho blanco, podemos ver que ahora tiene algunos detalles, pero en realidad con este tipo de iluminación, que es muy versátil, vamos a hacer un buen trabajo. Bien, el fondo es neutro, como ya vimos en clases, son dos cartulinas blancas en la que he construido un pequeño ciclorama pegándolo a la pared, ¿de acuerdo? He bloqueado con un poquito de cinta y la realidad es que da un efecto bastante continuo. Si nos fijamos en la imagen podemos ver que sí se nota un poco la división de las dos cartulinas, pero no es algo que nos vaya a dar mucho problema. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la fotografía, el exceso de luz se puede manejar perfectamente, ¿de acuerdo? Y ese tipo de cosas se van a quitar en postproducción de forma muy sencilla. Bien, la fotografía de stock y este tipo de fotografía es muy útil que la aprendáis, principalmente porque la piden mucho. Mirad, vamos a hablar de, por ejemplo, Amazon. Amazon es una empresa muy consolidada y mucha gente vende en Amazon. Amazon tiene unas reglas estrictas sobre qué tipo de fotografía de producto requiere, ¿de acuerdo? Y este tipo de fotografía de producto tiene que cumplir ciertos requisitos. Y el primero de todos es que el fondo debe de ser un fondo blanco neutro. ¿Qué quiere decir blanco neutro? Bueno, blanco total, perdón. ¿Qué quiere decir blanco total? Un fondo blanco total es aquel que no tiene ningún tipo de dominante de color y toda la intensidad del fondo se ve absolutamente blanco. Si nosotros hablamos en términos de RGB, quiere decir que los valores que vamos a obtener después son 255, 255, 255. En la práctica eso es difícil de conseguir, al no ser que perforemos y literalmente le pongamos un fondo blanco, que a veces puede quedar muy feo. Pero Amazon tiene un cierto límite de tolerancia. Si está por encima de 248 y los tres valores más o menos están en la misma medida, o sea, que quiere decir que no tiene ninguna dominancia ni verde, ni roja, ni azul, van a aceptar la fotografía por buena, ¿de acuerdo? Entonces vamos también a aprender a hacer este tipo de fotografía. Se acompaña también un poquito de postproducción, de revelado, nada complicado, ¿vale? Es muy versátil, porque si yo tengo que hacer esta fotografía y después tengo que cambiar el producto, nada más que tengo que quitar el producto y poner el siguiente, ¿de acuerdo?
Otro de los puntos importantes que vuelvo a decir hoy es que es de suma importancia que prestéis atención a la limpieza, ¿de acuerdo? No sé si llegáis a ver, en la pantalla se puede apreciar, pues el objeto no está limpio del todo, o sea, tiene bastantes manchas, ¿no? Aparte de que tiene polvo por encima, si nos fijamos en esta parte, por ejemplo, podemos ver que tiene como... se ve feo, ¿no? Se ve bastante, o sea, se ve bastante sucio, ¿no? Y es normal porque es un producto que he utilizado, que lo utilizo en exteriores, lo tocas con los dedos, los tienes llenos de tierra y pues se mancha, ¿no? Entonces vamos de nuevo a prestar atención a la limpieza del producto. Bien sencillo, vamos a limpiarlo. Bien sencillo, vamos a limpiarlo con Cristasol, no sé cómo le llamo aquí, limpia cristales. En este caso tengo papel, lo suyo sería que tuviésemos una bayeta de microfibra, porque esas no dejan polvo y estas pueden dejar pelusilla, pero lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que todas las superficies están lo suficientemente limpias como para que la fotografía se vea correcta, para que no se vea sucia. Y sobre todo también para que no tengamos que darle mucha postproducción. Recordemos que esta fotografía es fotografía de stock, lo que quiere decir que tiene que hacer rápida, ¿no? La acabo de encender pulsando los botones. Entonces vamos a limpiar bien la superficie. Tiene algunas cosas, o sea, la verdad está bastante nuevo, lo vais a ver. Tiene muy poco uso, lo he usado muy poco. Pero pues tiene algunos detalles, un par de arañacitos por ahí, muy pequeñitos. En la fotografía de stock no modificaríamos nada, o sea, si lo vamos a vender, y esto es lo que vamos a vender, por ejemplo, en este caso lo voy a vender de segunda mano, estaría interesante que todo lo que tenga lo tenga exactamente como realmente es, ¿no? Bien, ya lo he limpiado, la verdad es que ha quedado bastante mejor que como estaba. Si lo podemos ver ahora con zoom, vamos a apreciar que realmente pues está bastante mejor de como estaba, ¿no? Ya no tiene esos chorretones de mierda que tenía antes, ¿no? Bien, tenemos entonces ahora ya nuestro producto limpio que dijimos que era esencial, pues vamos a empezar a hacer la fotografía, ¿de acuerdo? Tenemos primero que pensar cuál es la foto adecuada para cada producto. Tenemos que pensar que de todas las fotografías que hagamos, que vamos a hacer unas 4 o 5 fotografías, tenemos que saber cuál va a ser la primera que se tiene que ver. Si nosotros hiciésemos una fotografía frontal, la realidad es que estaríamos dando un mensaje incompleto, ¿no? Vamos a ver aquí cómo se ve en la previsualización. Voy a enfocar correctamente. Voy a enfocar al DJI, a la marca. Ahí lo tenemos. Si nosotros hiciésemos una fotografía frontal, estaríamos dando un mensaje equivocado de lo que realmente es el producto. En este caso lo tendríamos que acercar más hacia atrás. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Vamos a acercar más la cámara porque lo tengo en 70 milímetros, lo tengo a tope. Vamos a modificar la altura. Bien. Si nosotros hacemos esta fotografía, no sale todas las cosas que tienen que, digamos, decir algo. Si nosotros hiciésemos una fotografía frontal, no estaríamos contando toda la esencia del producto. Tiene muchos detalles, por ejemplo, ahora vamos a ver que en el lateral tiene algunos elementos, como por ejemplo los botones, el panel táctil, que son importantes, que son característicos y que generalmente, si lo vamos a vender en este caso de segunda mano, es algo que seguramente pueda llegar a estropearse más que otras partes, ¿no? Entonces vamos a prestar atención y vamos a intentar buscar un ángulo que sea adecuado. Voy a dar una trapeadita más. Soy medio obsesivo. Vamos a buscar un ángulo adecuado y creo que un perfil lateral, ¿de acuerdo? Algo como esto, en el que se ve la marca, se ven los botones y el panel táctil, es bastante más útil a la hora de contar qué producto es este, ¿no? De un vistazo aquí tenemos todo el producto, ¿de acuerdo? Vamos a enfocar correctamente tanto la marca como el panel lateral, que sería lo que tenemos que enfocar principalmente. Y vamos a hacer la fotografía a ver qué pasa. Nos saltó el flash, disculpad. Ahí está. Bien, tenemos una fotografía, se ve bastante limpio, ¿de acuerdo? Creo que le sobra algo de exposición, vamos a cerrar todavía un poquito más, ¿de acuerdo?
a F14. Ahí tenemos. Perfecto, me gusta cómo se ve. A lo mejor, si tuviésemos que trabajar rápido, no lo corregiríamos, si tenemos que hacer muchas fotografías de stock. En este caso me da tiempo, no se ve bien el reflejo de la marca, lo que voy a hacer es modificar el ángulo un poquito para que, sin dejar de ver correctamente todo, el DJI se vea como se vea mejor, ¿de algo como eso podría ser. ¿Okay? Vamos a hacer la fotografía, vamos a enfocar. Ahí lo tenemos. Y hemos hecho la fotografía y podemos ver que pues, el resultado es bastante bueno, ¿no? Obviamente esta sería la fotografía principal que tendríamos que introducir en este tipo de fotografía de stock, pero no va a ser la única. Ahora sí se cabe que hagamos esa fotografía frontal, por ejemplo. Vamos a colocarlo bien. Ahí estamos, vamos a hacer la fotografía. Vamos a hacer una totalmente lateral. En este caso voy a mover la cámara hacia atrás para que entre todo el producto. Lo suyo sería no tener que hacer esto. Vamos a hacer la fotografía. Vamos a darle un poquito más de aire. Perfecto, vamos a enfocar. Asegurarnos de que está bien en foco. Excelente, ya tenemos varias fotografías. Otro ángulo que sería muy interesante sería este, en el que se ve desde atrás, ¿de acuerdo? Para que se vean correctamente los cristales. Vamos a enfocar. Vamos a colocarlo bien centrado. Más o menos ahí. Hacemos la fotografía. Ya que estamos, vamos a hacer la fotografía del otro lateral. Ahí tendríamos otra fotografía y a lo mejor sería interesante que pudiésemos hacer la fotografía de la parte inferior, ¿de acuerdo? Vamos a intentar colocarlo. Ahí lo tenemos. Vamos a ajustar el ángulo. Muy bien. Ajustamos el enfoque. Quizá lo más característico sea la superficie y los botones. Vamos a centrarnos en eso. Y ahí tendríamos la fotografía, ¿de acuerdo? Tenemos ya prácticamente todos los ángulos de la fotografía, todos los ángulos de nuestro producto. Entonces ya pues básicamente tendríamos todas las fotografías que requerimos para una fotografía de stock adecuado, ¿vale? Una de las preguntas que se suele hacer es ¿dónde tengo que enfocar exactamente? En la mayoría de los productos tenemos que enfocar en una de las características o en la característica principal del mismo. Si tenemos que hacer esta fotografía, por ejemplo, así, de poco nos sirve que hagamos una fotografía en la que estamos enfocando, por ejemplo, la parte de la diadema, que es donde está la batería, ¿no? Si nosotros hacemos una fotografía, lo interesante es que podamos enfocar las partes del producto que sí son características. En este caso, yo me enfocaría en fotografiar el DJI y el panel lateral. Esta es una buena fotografía, he modificado un poquito el ángulo para que se levante, ¿de acuerdo? Y la realidad es que podemos ver que tiene bastante equilibrio en la posición. Esta fotografía va a ser la que yo elija como primera para mostrar el producto. ¿Bien? Vamos a ver ahora cómo sería fotografiar otro producto totalmente diferente, con otro tamaño. La agilidad la conseguimos a través de eliminar variables, o más bien tenerlas en consideración antes de empezar a hacer la fotografía. En este caso ya hemos hecho las fotografías de este producto, vamos a irnos con otro. Otro de los productos que quiero fotografiar son estos monitores de estudio, que tampoco me voy a llevar a España, obviamente, entonces vamos a fotografiarlos para venderlos. El otro día subí unas fotografías bastante
bastante feas, subí unas fotografías muy feas y la realidad es que poca gente se ha interesado. Vamos a hacer de nuevo las fotografías en mejores condiciones. Vamos a empezar a trabajar el ángulo, vamos a empezar a trabajar la posición de la cámara, luego vamos a darle un poquito más de aire. Muy bien, ahí se ve mucho mejor. Si nos sobra blanco, no os preocupéis tanto, no es tan importante, ¿de acuerdo? Podemos retrasar un poquito el producto. Ahí lo tenemos. Luego podemos recortar la fotografía de forma muy sencilla, ¿de acuerdo? En este caso lo podemos también mover. Ahí sería un buen aire alrededor del producto, ¿de acuerdo? La cámara, si nos fijamos, está un poquito torcida, es por el trípode, pero bueno, luego lo corregimos en postproducción. Ya tendríamos como un ángulo adecuado. Aquí le faltaría exposición, porque ahora el producto es totalmente negro. Estaría mucho mejor así. Y lo que vamos a hacer ahora de nuevo es limpiar la superficie. Bien, tenemos ya limpios nuestros baffles. Vamos a dejar que se seque las superficies. Vamos a agarrar la composición adecuada. En este caso vamos a empezar con un tiro frontal. Vamos a eliminar un poquito más del polvo que ha dejado, es lo que decía, justo. Tenemos el problema de que el papel no es lo más adecuado para esto. Pero bueno, va a quedar bien. Vamos entonces a hacer la fotografía. Ya hemos visto la exposición, ya hemos visto más o menos lo que requerimos. No hay mayor complicación. Vamos a hacer la foto. Vamos a enfocar. Y ya tenemos la primera de las fotografías. Si queremos, podemos incluso abrir un poquito más el diafragma, F9, a ver. Ahí se ven un poco mejor, ¿de acuerdo? Una buena fotografía que tendríamos que utilizar para esto sería una fotografía como la que estamos viendo ahora. Es 3/4, un poquito de 3/4, se ven las dos bocinas. Está una equilibrada y podemos ver el tamaño un poquito más aparente de ambas, ¿no? La típica fotografía frontal no dan unas dimensiones adecuadas. Vamos a hacer esta fotografía de nuevo. Vamos a enfocar, vamos a asegurarnos de que está bien en foco y vamos a hacer nuestra fotografía. Excelente, me gusta bastante, ¿de acuerdo? Me gusta mucho esta fotografía. Y para terminar, pues podríamos hacer una fotografía de la parte trasera de la bocina. En este caso, las dos bocinas no tienen lo mismo porque una tiene amplificador y la otra es pasiva. Entonces vamos a hacer la fotografía de la que realmente es interesante, que es esta, ¿no? Esta sería la más interesante. Ya tenemos ahí una buena iluminación, creo. Excelente, nada más vamos a asegurarnos de que está en foco. Perfecto. Y hacemos nuestra fotografía. Tenemos ya una fotografía. Vamos a hacerla en 3/4. Un poquito más hacia atrás. Ahí estaría. Vamos a enfocar. Ahí estamos. Y tenemos nuestra fotografía, ¿de acuerdo? En este caso tiene una huella que he visto ahí. Vamos a corregirla. Vamos a limpiarla. Un par de huellas por aquí. Bien, a ver un poquito más por aquí. Mucho mejor. Y hacemos la fotografía. Excelente, pues ya tenemos todas las fotografías. Vamos a quitarle un poquito de exposición aquí. Vamos a dejarla así, lo hacemos en postproducción. Bien, ya tenemos todas las fotografías características de estas bocinas, ¿no? Ya tendríamos otra buena fotografía de stock. Recapitulando, chicos, importante que comprendamos cuáles son las claves de la fotografía de stock. Vamos a hacer así la fotografía. ¿Cuáles son las claves de la fotografía de stock? Bien, primero, un fondo neutro, atendiendo las cuestiones técnicas que requiere, por ejemplo, Amazon o Mercado Libre, ¿de acuerdo? Algo que sea muy sencillo de iluminar, en este caso este esquema de dos luces colocadas a unos 45 grados es bastante adecuado, funciona bien en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar de forma masiva, entonces tenemos que tener suficiente espacio alrededor, ¿sí? Otra de las claves sería limpieza de los productos, acordaos, puede marcar la diferencia entre venderlo y no venderlo, ofrecer varios ángulos del producto y elegir siempre uno que sea como principal, como la visión general del producto que tú quieres vender, ¿de acuerdo? Un 3/4 casi siempre es la manera indicada. Bien, pues eso es todo.
Creo que ya, aunque es mucho más corto que las clases habituales, creo que está condensada mucha información. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda, me escribís a Instagram, me comentáis y podemos ver a detalle cualquier duda que tengáis, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias, chicos.